Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora de la Vetrana, cuya festividad se celebra cada 11 de enero. Y vamos a conocer historias sorprendentes que nos ayudarán a iluminar de sentido la vida ordinaria. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al humanismo cristiano. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el verdadero humanismo trasciende la razón en lo eterno. Al acabar el programa, la orientación del sentido al humanismo cristiano nos habrá acercado un poco más al rostro de Dios en el amor como camino cierto para llegar al cielo. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez y Rosa Molina. Y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora de la Vetrana, cuya festividad se celebra cada 11 de enero. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con María Dolores Gómez Maruenda, psicóloga y formadora en la Tercera Orden Franciscana, agradecida de la misericordia de Dios en su vida. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de William George Ward, el matemático protestante que descubrió la verdad del catolicismo escuchando a Henry Newman. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre el humanismo cristiano. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Vetrana, cuya festividad se celebra cada 11 de enero. Se trata de una advocación mariana venerada en Castellana Grot, al sur de Italia. Su imagen es un antiguo fresco del siglo XV que representa a la Virgen con el Niño según la iconografía bizantina. Sus orígenes se remontan a finales de 1690, cuando una grave epidemia de peste llegó a esta región desde la costa adriática. El contagio avanzaba rápidamente y el 23 de diciembre Castellana Grotte estaba empobrecida y sin medios sanitarios, indefensa ante la enfermedad. En la noche del 11 al 12 de enero de 1691, dos sacerdotes que rezaban ante la imagen de la Virgen
sintieron la inspiración de ungir a los enfermos con el aceite de la lámpara que ardía ante Nuestra Señora de la Vetrana. Al punto se quemaron los objetos que habían estado en contacto con los contagiados. Y desde esa madrugada no se produjo ninguna muerte más por peste en el pueblo. La epidemia se detuvo de manera repentina. Esta localidad atribuyó la curación a la intercesión de la Virgen y comenzó a venerarla como Nuestra Señora de la Vetrana. Su fiesta quedó unida al mes de enero, en recuerdo del milagro, y se acompañó con hogueras encendidas como signo de purificación y agradecimiento. A lo largo de los siglos se difundieron nuevos testimonios de favores atribuidos a su intercesión, como la curación de familias enteras durante brotes de peste posteriores. En 1750, Nuestra Señora de la Vetrana fue proclamada oficialmente patrona de Castellana-Grot. Cada año es llevada en procesión durante las celebraciones de enero y de primavera, donde se escucha el himno a Nuestra Señora de la Vetrana que tenemos ahora mismo de fondo. La oración con la que esta noche nos encomendamos a nuestra Madre fue proclamada por el Papa Benedicto XVI en Roma el 25 de diciembre de 2005. Dice así: Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz. Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Amén. Esta noche con nosotros María Dolores Gómez Maruenda. Ella es una mujer de 59 años, casada, es la mayor de 3 hermanos, tiene una hija, es psicóloga, es maestra formadora en la Tercera Orden Franciscana en la Fraternidad de Santa Clara en Valdemoro. Vive su fe en la parroquia de Cienpozuelos, María Magdalena, de la que es catequista. Buenas noches, María Dolores. Buenas noches. Bueno, pues como siempre en este programa En Busca de Sentido, vamos a preguntarte, pues cronológicamente, empezamos por tus primeros momentos de fe. Naces en el seno de una familia católica. Tu padre es de la Orden Franciscana Seglar. Así es. ¿Cómo influye esto en tu percepción de niña respecto a la figura de apego del padre? Bueno, yo tuve muy buena una relación bastante sana con mi figura paterna y además crecimos, pues eso, viendo a mi padre cómo llevaba en obras la fe que profesaba, o sea, en la forma de vida que te exige la regla de la Tercera Orden Franciscana. Entonces, pues veíamos cómo hacía su oración diaria, cómo la asistencia a la Santa Misa todos los días que podía, la reflexión de la palabra y, por supuesto, la obra de misericordia. Mi padre tenía por sistema la visita del enfermo, la ayuda en Murcia ¿cómo se llama la casa de acogida de indigentes? Jesús Abandonado. Jesús Abandonado, pues también él siempre tenía una atención mensual hacia la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía una fe muy activa que le llevaba no solamente en la obra de piedad, sino también en su día a día, tanto en su profesión como en familia. O sea, eso en mi casa era muy, muy normal verlo en la figura de mi padre. De pequeñita vas al colegio Uh-huh. y como desgraciadamente ocurre
demasiado frecuentemente, pues sufres bullying en un tiempo. ¿Cómo impactan los abusos? Te pregunto ya a nivel personal y también como psicóloga, sobre todo a nivel personal, porque lo has vivido. ¿Cómo impactan los abusos en el desarrollo emocional de la persona? El bullying o el abuso es una herida, podríamos decir que está dentro de lo que se llama un trauma, puede ser una herida traumática, sobre todo si se extiende en el tiempo, no solamente en la intensidad, sino en el tiempo. Estamos hablando de que puede generar en la persona un macrotrauma, ¿no? Un trauma de carácter mayor. La trascendencia del trauma es que es una herida que traspasa, no es solamente se queda en la parte psíquica de la persona o en la parte emocional, sino toca el alma. La persona está herida y está herida por un desprecio, es una falta a la caridad. La persona lo que sufre es rechazo hacia su persona y sufre maltrato por ser quien es sin saber qué es lo que ha hecho. Eso genera consecuencias en la vida del individuo hasta que se muera. Es lo que hace el bullying, es lo que hace el maltrato físico, es lo que hace el acoso, es lo que hace el abuso sexual. Son heridas que tienen una trascendencia muy importante porque impactan en el interior del ser humano. Entonces, lo que hace es que va determinando su psiqui toda la vida. Esa herida va a acompañar al desarrollo emocional y psicológico del individuo toda la vida, porque produce cambio en la estructura de pensamiento. Una persona que ha recibido maltrato cambia su forma de ver la vida, su forma de ver al prójimo y su forma de relacionarse con él. Entonces, tiene trascendencia, sí, tiene una trascendencia muy significativa que no se contempla. Al hilo de lo que comentas, te preguntaría cómo afectan las emociones precisamente a la salud de nuestro cuerpo. Bueno, pues afectan de manera muy directa y muy determinante. Date cuenta, Bárbara, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, tiene un cuerpo, una mente y un espíritu. Y además, la persona funciona en su integridad. Es decir, no funciona el físico por un lado, el psíquico por otro y lo espiritual por otro. No, hay una relación. La persona enferma y enferma en su tridimensionalidad. Entonces, claro, las emociones determinan mucho, porque a nivel físico, una emoción, una persona que ha vivido en un estado de alerta, porque llega al colegio o llega a su casa porque hay maltrato o porque está siendo abusada, ¿de acuerdo? Esa persona vive en un estado de alerta, en un estado de supervivencia y además vive en un estado de indefensión, porque siente que no se puede defender, que no tiene la ayuda que necesita, por lo menos en los primeros momentos en los que se está produciendo los hechos. Entonces, va generando emociones, sobre todo emociones intensas de alarma, de estrés, de donde se activa el sistema nervioso autónomo y se producen descarga impresionante de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que están interviniendo y están influyendo en todo el organismo físico. Bien se ha dicho el hígado, los riñones, el corazón, nuestro cerebro, se produce inflamación, la persona puede desarrollar somatizaciones, de ahí las enfermedades psicosomáticas, como puede ser la fibromialgia. Tienen mucha relación con experiencias traumáticas o con microtraumas, ¿de acuerdo? O sea que hay una influencia, la emoción influye en todo el sistema humano. Evidentemente, y hay una relación muy directa entre lo que yo pienso o cómo percibo y valoro un hecho, cómo lo siento y por tanto cómo me comporto, cómo actúo, y todo eso se va retroalimentando en el ser humano. Comentabas que estas heridas tan potentes, tan fuertes, nos van a acompañar toda la vida. Sí. Pero ¿es posible cambiar esas estructuras de pensamiento a las que aludías, que se modifican
por cómo tú ves al otro, esto que contabas, Sí. aunque la herida permanezca, ¿cómo se, vamos, hasta qué punto podemos sanar? Sí, mira, hay una frase que yo enseño a mis pacientes, y es que no importa lo que nos pasa, importa cómo yo respondo frente a lo que me pasa. Eso es lo que importa. Es decir, yo puedo tener un hecho, me puede suceder un hecho, que me despidan, una enfermedad grave, puedo tener una experiencia traumática como puede ser una violación, como puede ser un abuso, ¿vale? El daño queda hecho, el dolor en la persona es permanente, pero la manera en que la persona decide responder a la situación y qué es lo que hace con ella es determinante también. Marca la diferencia entre la persona superviviente, ¿no?, y la persona que queda victimizada eternamente. Esto se ve mucho en el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Ahí se refleja muchísimo esto que estamos hablando, ¿no?, lo que se llama en psicología la resiliencia, la capacidad de afrontar una situación negativa a pesar de lo negativa que pueda ser. Me gusta que menciones ese libro porque el nombre de este programa es el título de ese libro y viene por eso. Ah, bien, bien. Bueno, me voy a la fe. Vale. ¿Cómo la fe, te pregunto, puede ayudar en cualquier proceso de sanación? Es decir, ¿es lo mismo una persona de fe que una persona que no tiene fe a la hora de sanar? ¿Cómo la fe puede ayudar al ser humano en su sanación? Pues es una pregunta muy significativa y muy importante que se vio muchísimo en la pandemia. A ver, la capacidad de resiliencia la puede tener cualquier ser humano independientemente de que tenga fe o no tenga fe. Es una cualidad, es un atributo de la personalidad y es un comportamiento que se puede, o sea, es una actitud de vida que se puede desarrollar con la práctica, ¿no? La capacidad de resistir a las cosas negativas, a las circunstancias negativas. Ahora bien, la fe acompaña la dimensión espiritual o trascendente del ser humano que en la sociedad de hoy en día no se contempla. Es decir, el dolor y el sufrimiento solamente tiene sentido y tiene un valor, incluso tiene un valor, sobre todo si eres católico, tiene un valor porque tiene un valor de redención. Tú puedes unir tu sufrimiento, ese sentido de sacrificio, tú lo puedes unir a la cruz de Cristo para la conversión de los pecadores o para el bien incluso, o para la conversión incluso de la persona que te ha agredido. ¿De acuerdo? Con lo cual, tú le das a tu sufrimiento, le das un valor que trasciende lo puramente emocional y físico. Y eso ayuda mucho a entender, ayuda mucho a encajar y ayuda mucho a sobrellevar el proceso. El hecho de tener la persona creyente, sobre todo si nosotros nosotros que somos católicos practicantes, la persona creyente sabe que no es ella la que lleva la cruz, sino que es Cristo el que lleva la cruz y ella es la persona que ayuda a Cristo. Entonces eso ayuda a soportar el dolor, ayuda a la virtud de la esperanza, ayuda a la virtud de la fe, y todo eso son soportes que no tiene la persona no creyente. El otro día me decía a mí una persona: ¿cómo envidio, Loli, a las personas que creéis? Porque sufrís de manera distinta. Yo quisiera sufrir de esa manera y no puedo. Y yo le dije: no puedes, no quieres, porque la fe se te va a dar en el momento en que la pidas. Eres tú la que estás negando tener fe, la que te cuesta creer, a pesar de que ella reconocía, ¿no? Es decir, cómo vivir la vida de forma tan distinta la persona que cree a la que no cree. Y dentro de las personas que creen, de manera significativa para mí, es el católico. Porque el católico le da un valor al sufrimiento. No ocurre de la misma manera en otras religiones. Tiene valor, sí, tiene una utilidad, pero no tiene un valor. Frente a lo que se nos ha dicho, ¿no?,
que se no ha hablado mucho de la inutilidad del sufrimiento, sobre todo en una sociedad como esta, que es fóbica al sufrimiento, no quiere sufrir de ninguna forma. Entonces, el sufrir no tiene sentido, e incluso la persona que sufre es casi una persona que fracasada, porque la sociedad rechaza hablar de eso. Entonces, claro, darle utilidad al sufrimiento y darle valor es significativo. Ahora vamos a relajar en un tema que has elegido tú. Meditamos un poco esto del sufrimiento que nos cuentas. Es una canción preciosa. Se titula En mi Getsemaní, de Eduardo Meana. Y cuando terminemos de escucharla, pues te preguntaré por qué la has elegido. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida y en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche con nosotros María Dolores Gómez Maruenda. Acabamos de escuchar una canción elegida por ella, En mi Getsemaní, de Eduardo Meana. María Dolores, cuéntanos por qué has elegido esta canción. A ver, yo de toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, para mí la oración en el Huerto de los Olivos, la oración en Getsemaní, tiene una importancia significativa. Yo siempre me he sentido muy unida al Señor, ¿no? En ese momento. En mi corazón hay una necesidad de acompañar al Señor en ese combate que tiene, y en esa angustia, en ese sufrimiento, en ese dolor que siente por toda la humanidad, por el pecado de la humanidad, por la destrucción del ser humano a través del pecado, ¿no? Esa angustia y esa entrega. Retomamos cronológicamente algún momento de tu vida y hay un aspecto que me ha parecido curioso muy rápidamente, como los viernes de Dolores, que los vivías allí en tu pueblo. Cuéntanos cómo era aquello, y los veías con incertidumbre. Sí. A ver, el Viernes de Dolores yo celebraba mi santo. Me llamo María Dolores. Y para mí era una época, claro, nosotros en nuestra época no se bebía Coca-Cola, ni se comía patatas fritas, ni gusanitos, nada más que en ocasiones puntuales. Entonces, para mí celebrar mi santo era algo muy especial porque se celebraba en casa. Mi padre era guardia civil, yo vivía en el cuartel de Caravaca, entonces subíamos todos los críos a merendar, ¿no? Y yo empecé a notar que cuando llegaba mi santo Viernes de Dolores siempre ocurría una desgracia, pasaba un accidente. Yo lo vivía con tristeza de decir, ay, qué lástima, pues ya se me ha fastidiado, ya no se celebra el santo, ¿no? Y un día en concreto, me acuerdo, ahora mismo lo estoy incluso viendo, la hermana mayor de una amiga mía, y que tenía una deficiencia, pero ella siempre estaba con nosotros. Estábamos jugando y se cayó por la escalera y se dio en la sien con el pico de una escalera, ¿no? Entonces todos los críos nos asustamos, la cogieron. Bueno, entonces yo me quedé pensando, un viernes más, un viernes de Dolores que ocurre una desgracia más, ¿no? Y yo lo viví como, es que parece que va acompañando con el nombre siempre que ocurra dolor. Y yo lo que sentí en aquel momento, era muy pequeña, fue, pues tan pequeña, tendría a lo mejor unos 9 años, fue como una luz que me hizo comprender la importancia del sufrimiento y la importancia que tenía ese Viernes de Dolores. Entonces aquello me conformó y me consoló de tal manera que lo sigo. O sea, ha marcado el sufrimiento en mí. Es un camino desde muy pequeña. Hablaremos un poquito más adelante de ese sufrimiento, pero antes o durante, porque es la vida completa, te pregunto por el sacramento de la confirmación. ¿Te marcó especialmente? Sí, a mí fue el sacramento de la confirmación el que yo lo viví como algo muy especial, ¿vale? Sé que es especialísimo el sacramento de la Eucaristía, la comunión. Para mí fue, además hice mi comunión en un día del Señor, ¿vale? Pero para mí fue muy significativo. Yo no puedo explicar con palabras lo que yo sentí el día que el obispo pues me confirmó, ¿no? Cuando me hizo la señal de la cruz en la frente, cuando mi madrina me acompañó, yo sentí en ese momento, no puedo explicarlo con palabras, lo que yo sentí de alegría, de gozo. Hoy en día soy catequista y yo preparo a los críos para la comunión con mucha alegría, pero con más alegría los preparo para la confirmación, porque para mí es muy especial la confirmación. No sé, fue significativa. No puedo explicar yo con palabras lo que yo sentí y lo que sigo sintiendo hacia ella. No lo sé explicar. Pues de un sacramento me lanzo a otro. Te casas tras un noviazgo de 10 meses. Sí. Y yo te pregunto, ¿de qué forma el sacramento del matrimonio, en tu caso, has visto que puede ser camino de santidad mutua?
Pues en el día a día. En el día a día. En el día a día vas viendo cómo el sacramento del matrimonio te da la fuerza y la gracia para llevar cada día tu matrimonio hacia adelante, con ese acto de voluntad de querer a la persona cada día que te levantas y de quererla a pesar de su defecto y agradeciendo sus virtudes, pero viendo incluso los defectos que tiene la otra persona, viendo incluso, intentando ver lo bueno que es su defecto, o lo que tal y como los percibo yo, porque claro, son defectos según mi criterio. Seguramente eso es sobre el criterio de él, o de, pues a lo mejor no lo son, pero yo sí lo veo así, y veo la gracia del sacramento del matrimonio en todo. Veo la gracia y reconozco el poder que el Señor concede a través de él. Que eso se debería de explicar mejor en los cursillos de matrimoniales. No sé si lo explican o no, porque yo asistí a los míos, pero no he vuelto a asistir a ninguno. Pero es muy importante que se explique bien el significado, la fuerza y la gracia que recibe el matrimonio en el sacramento. Pasamos a un tema doloroso. Hablabas antes de que el dolor pues, te ha acompañado en tu vida. Te diagnostican un cáncer muy agresivo en un momento de tu vida. Sufres mucho, sales adelante. ¿Qué fuerza ha tenido en ti, concretamente, la oración en los momentos de sufrimiento? La fuerza que ha tenido en mí la oración en el momento de sufrimiento fue la confianza en el Señor, la entrega, el hágase tu voluntad y no la mía. Eso fue para mí lo que yo es que con mi enfermedad, la verdad es que el Señor me enseñó muchas cosas. Es decir, yo fue un proceso muy largo, muy doloroso, un proceso que te lleva a enfrentarte incluso con la muerte, porque te dicen tienes el tiempo contado, e incluso llega el momento y te dicen en 24 horas, si sale para adelante bien, si no, aquí se queda. Pero la confianza en el Señor, el abandonarte al Señor y sobre todo lo que Dios me mostró. Yo lo digo así, yo recibí mucho conocimiento de la palabra de Dios, mucho conocimiento sobre que la palabra de Dios está viva y se está produciendo ahora mismo entre nosotros. Simplemente tenemos que acogerla y hacerla nuestra. Y la palabra obra, porque la palabra es Cristo y Cristo vive, y la palabra está viva, y la palabra se hizo carne. Entonces, yo no sé hasta qué punto el cristiano tiene ese conocimiento de la importancia que tiene la palabra de Dios y lo fundamental que es para la vida. La armadura dentro de la armadura, del revestido de la armadura está la palabra de Dios, ¿no? Como la fuerza que tiene. Eso fue el conocimiento que yo recibí en mi proceso de enfermedad y el hacer la palabra mía y hacer la vida. Eso sí. Doy un poquito más de vuelta a la tuerca, como suele decirse. ¿Qué les dirías a las personas que nos están escuchando para poner en práctica o para poder acercarse de manera práctica a la palabra tal y como lo estás expresando? Pues yo le diría que se acerquen con la confianza con la que te acercas a un amigo. Con la confianza, con la humildad y con la sencillez de que verdaderamente la palabra, la Sagrada Escritura, no es un libro. No es un libro. Es la persona de Dios en su Santísima Trinidad expresada en ella. Entonces, con esa confianza de que Dios te escucha y Dios te habla. Y nunca va a dejar de decirte ni de hablarte. Entonces, es acercarse con esa confianza, buscar momentos de intimidad para tener ese encuentro con el Señor en la palabra, cogiendo la Sagrada Escritura, contemplándola antes de abrirla, tomar conciencia de que has cogido en tus manos la palabra de Dios y que es Dios mismo el que te va a hablar. Y una vez que tomas conciencia de eso y le pides al Espíritu Santo la luz y la gracia, entonces empezamos a hablar con el Señor. Entonces, cuando la palabra se abre y nosotros empezamos nuestra oración y nuestro diálogo interior con Él,
y con esa palabra. Hablábamos de ese dolor, de ese sufrimiento en la enfermedad. Llegas a ser atacada al extremo, ¿no? Uh-huh. Muy sencillamente, para un poco situarnos en la pregunta siguiente, pues, ¿qué signos viviste o qué signos quieres compartir o cómo has podido ver pues que el mal pues también está ahí haciéndonos daño al ser humano? Sí, bueno, sí. Yo eso para mí fue una lección de vida, ¿vale? Yo desde muy pequeña le he tenido mucho miedo al maligno, ¿no? Al patas, vamos a llamarle el patas, o Barbarroja, como le decía el Padre Pío. Le tenía mucho miedo, tal miedo le tenía que yo no veía ninguna película relacionada. Vamos, la película aquella que en mi época de cría fue tan de cría de adolescente, del Exorcista, yo no veía ni a día de hoy he podido ver las imágenes de los trailers que puedan poner, ¿no? Porque me horrorizaba. De hecho, yo en mi juventud llegué a racionalizar que el mal existía dentro de la persona, igual que existe el bien, pero que la persona elige el mal, ¿vale? Y todo esto de la figura del maligno era una forma de explicar y hacer entender la acción del mal, ¿no? Entonces, claro, era un tema que a mí siempre me ha dado muchísimo miedo, pero me encontré de bruces con él. Y la primera vez que yo me encontré de bruces con él fue en la consulta con un paciente de 15 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues no tuve más remedio que empezar a aceptar que existe. Yo me acuerdo una vez que estaba en el colegio de mi hija, en la Congre, y salió la conversación y decía que no, porque la gente decía, no, porque ha sido culpa del patas, que no sé qué. Y decía, qué manera de evadir la responsabilidad de tu acto. O sea, tú acabas de ponerle de vuelta y media a una persona y dices que ha sido el patas. A mí me parecía como que era una forma de evadir la responsabilidad de tus propias acciones, ¿no? Tú has tenido la voluntad de hacerle, de hablarle mal a esa persona, de faltarle la caridad o lo que sea. No le eches la culpa al patas. Entonces, a mí me costaba mucho. Yo me acuerdo que la madre superiora dijo del colegio de mi hija, me dijo, no, Loli, es un dogma de fe. Y yo la miraba así como diciendo, un dogma de fe. Claro, evidentemente, Jesucristo pasó expulsando demonios y tuvo un combate. Bueno, tuvo varios combates, pero los dos significativos, en el desierto y luego en el huerto de Getsemaní. Bueno, pues ese combate yo lo he conocido. Lo he conocido y no he tenido más remedio que admitir que evidentemente existe y existe con fuerza y es un enemigo de los 3 enemigos del alma, es uno de ellos y es el que utiliza a los otros 2, que son la carne y el mundo, para destruir y condenar al ser humano. En esa lucha, el Ministerio del Exorcismo, lo has vivido de cerca. Sí. ¿Qué nos podrías contar de tu experiencia y de ese ministerio? Bueno, yo puedo... es una pregunta que a mí que está muy bien, para mi punto de vista. El Ministerio del Exorcismo, para mí, es el Ministerio de la Misericordia de Dios. No hay ministerio, evidentemente, en la Eucaristía se produce... Es una acción de gracia y de misericordia divina impresionante, que no tenemos conciencia cuando vamos a recibirla, pero en el ministerio del exorcismo se ve en abundancia la gracia y la acción divina, hasta tal punto que para mí es ahora mismo una de las principales fuentes de conversión. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en una oración presencia o vive una oración de exorcismo, lo que sucede en ella, cómo se ve la acción de Dios y cómo se ve la acción del otro en la persona, cómo se ve la autoridad del ministro de Dios frente al maligno, cómo el maligno le tiene que obedecer, porque es el ministro de Dios y está mandándole en el nombre del Señor. Y tú ves cómo eso sucede,
no te deja indiferente, no te deja indiferente. Si hay alguien que por la misericordia de conocidos llega a ese ministerio y no tiene fe, pero por la misericordia de amigos le llevan y él se deja llevar, porque esas personas viven, las personas que sufren ataques del maligno por diferentes causas, viven verdaderamente situaciones muy dolorosas, muy penosas. La vejación, la infectación, los pensamientos obsesivos, todo eso es tremendamente doloroso para la persona que es víctima de ello. Entonces, claro, tú vas donde te llevan aunque no tienes fe. Lo malo es que antes de llegar a donde tienes que llegar ya te has ido a otro sitio que van empeorando. Pues te ha ido a visitar a santeros, te ha ido a visitar a brujas, te ha ido a visitar a que te hagan reiki, a que te hagan... Entonces todo eso va empeorando la situación. Pero cuando llegan allí y ven lo que pasa allí, y ven cómo van cada vez van sanando, van volviendo a recuperar poco a poco la salud de su persona física, psíquica y emocional, porque hay personas que sufren enfermedades que tienen un origen espiritual y no lo tienen físico, puramente natural, sino que hay una infectación que provoca en la persona una enfermedad, ¿vale? Y la persona ve cómo va sanando y la persona ve cómo se va transformando y va recuperando su imagen que el Señor ha dado en ella y que ha sido transformada por ese mal. Eso no deja indiferente a nadie. Con esta reflexión última, María Dolores, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Busca de Sentido en Radio María. Ay, gracias a ti, Bárbara. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo, desde un espíritu crítico, es posible avanzar en la fe. Cómo la escucha activa de la verdad abre el alma a Dios. Y cómo la perseverancia en los grandes valores puede ser defensa cierta de las propias creencias. William George Ward nació en Inglaterra el 21 de marzo de 1812 en el seno de una familia acomodada, vinculada al comercio y la política. Fue hijo de William Ward, un destacado financiero, comerciante y político británico, y de Emily Combe, ambos de religión protestante anglicana. Sin embargo, la familia sufrió un fuerte declive económico que afectó a la historia y a la personalidad de Ward. Con 18 años ingresó en el Christ Church de Oxford, uno de los colegios más prestigiosos y antiguos de esta universidad. Este colegio combinó la vida académica con una tradición religiosa muy marcada, ya que su capilla fue la Catedral de Oxford. En el Christ Church, los estudiantes participaban activamente en debates intelectuales y formaban una comunidad académica muy selecta. Este centro fue conocido por su disciplina y por haber formado a numerosos líderes políticos, teólogos y pensadores influyentes de la época. La vida universitaria de Ward estuvo condicionada por las dificultades económicas de su familia. En 1833, la delicada situación financiera de su padre lo obligó a solicitar una beca en el Lincoln College. A pesar de las circunstancias, Ward destacó por su capacidad intelectual y su disciplina de estudio. Desde joven mostró una habilidad extraordinaria para las matemáticas puras. Sin embargo,
se mostraba totalmente desinteresado hacia otros campos del conocimiento, incluso las matemáticas aplicadas. Tenía un humor agudo y gusto marcado por las paradojas, rasgos que definieron su carácter y su manera de pensar. Su personalidad albergaba una mente inconformista. En su examen final de matemáticas entregó en blanco 4 de los 5 ejercicios correspondientes a matemáticas aplicadas, ya que no le interesaban. Aún así, logró superar la prueba. En 1834 obtuvo una beca abierta en el Balliol College. En esos años comenzó a consolidarse el movimiento tractariano dentro de la Iglesia anglicana. Aunque al principio no le interesó John Henry Newman, sin embargo, posteriormente un amigo lo convenció y escuchó una de sus predicaciones. Esta escucha marcó un giro decisivo en su vida. Tras oírlo, se convirtió en su ferviente seguidor. Ward abordó los temas religiosos como si fueran cuestiones de lógica abstracta. Rechazó a los reformadores protestantes, el principio del juicio privado y la uniformidad que consideró monótona de la Iglesia anglicana. A partir de ahí, inició una ofensiva intelectual contra el protestantismo y contra la Iglesia anglicana en particular. A pesar de estas posturas críticas, continuaba avanzando dentro de la estructura eclesiástica anglicana. Fue ordenado diácono en 1838 y en 1840 recibió la ordenación sacerdotal dentro del anglicanismo. Esta dualidad entre pertenencia institucional y oposición se volvió cada vez más evidente y difícil de sostener. En 1839 asumió la dirección del British Critic, el principal órgano del sector tractariano. Desde esta posición generó una creciente inquietud entre muchos de sus compañeros. Sus denuncias contra el anglicanismo al que aún pertenecía eran duras y directas. En 1841 impulsó la publicación del célebre Tratado 90. A partir de ese momento, tanto él como sus colaboradores comenzaron a trabajar abiertamente por una aproximación a la Iglesia católica. En 1844 publicó El ideal de una Iglesia cristiana. Allí, de forma explícita, sostenía que la única salida para la Iglesia de Inglaterra era acercarse a Roma. A partir de aquí, perdió su tutoría universitaria y en 1845 abandonó definitivamente el anglicanismo. Tras ser recibido en la Iglesia católica, orientó su labor intelectual a la ética, la metafísica y la filosofía moral. Escribió numerosos artículos para la Dublin Review sobre el libre albedrío, el teísmo filosófico, la ciencia, la oración y los milagros. Participó activamente en los debates de la Sociedad de la Metafísica, fundada por James Knowles. Entre sus miembros figuraban Alfred Lord Tennyson y Huxley, así como James Martineau. En ese entorno consolidó su influencia intelectual. Su trayectoria quedó asociada a una mente brillante, combativa y profundamente coherente con sus ideas. En la última etapa de su vida sufrió una enfermedad prolongada y dolorosa que debilitó progresivamente su salud. Pasó sus últimos años con menor actividad pública, alejado del centro del debate intelectual que había marcado su trayectoria. El 6 de julio de 1882, a la edad de 70 años, William George Ward fallecía en Londres. Su cuerpo fue trasladado a la isla de Wight, siendo enterrado en el cementerio de la Iglesia Católica de Weston Manor.
Sobre su lápida se puede leer en latín el epitafio: vigoroso defensor de la fe. Al visitar su tumba, Lord Tennyson recitó e inmortalizó estos versos dedicados a William George Ward. A Dios, cuyo vivir como el tuyo no volveré a encontrar, cuyo espíritu y obra fueron campanas en plena armonía. Mi amigo, el más alejado del mundo, el más generoso de todos los ultramontanos, Ward, qué sutil en la tercera y cuarta parte de la mente con la mente, qué leal en seguir a tu Señor. Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La Lucerna. El verdadero humanismo trasciende al hombre en lo eterno. Busca la verdad sin relativismos, se orienta al bien y concibe el rostro de Dios en el amor como camino cierto para llegar al cielo. El ser humano hoy es más consciente de la necesidad de su contribución al propio perfeccionamiento, a la salida del egocentrismo, a vencer aquellos miedos o barreras que frenen los talentos recibidos de Dios. En palabras del Papa Benedicto XVI, la búsqueda de un nuevo humanismo debe tomar seriamente en cuenta el hecho de que los hombres y las mujeres son cada vez más conscientes de que están llamados a comprometerse activamente a forjar su historia. El humanismo cristiano encuentra en Dios la respuesta al sentido de la vida, razona con una medida trascendente y es capaz y necesita elevarse al conocimiento de Dios. En palabras de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La humanidad tiene necesidad de permanencia, pero muchas veces orienta su esfuerzo a lo que no permanece. Tras el anhelo de algo más grande, se afana en proyectos de vida menos trascendentes o intrascendentes. Esa rueda de molino desprovista de grano en la cotidianidad de la vida muchas veces es llenada por la banalidad de un humanismo sin Dios. En cambio, si deseas que algo realmente permanezca, oriéntalo a amar. ¿A quién limita su capacidad de amar porque no interioriza que ciertamente es fruto del amor de Dios, que Él nos amó primero? Con más cabida a la donación en situaciones concretas de lo que la razón le dice. Porque la fe supone la razón y la perfecciona, y la razón, iluminada por la fe, encuentra la fuerza para elevarse al conocimiento de Dios y de las realidades espirituales, nos dice Benedicto XVI. El reto sería descubrir en qué situaciones concretas vive esa capacidad de amar que Dios puso en ti. Es posible que esa capacidad todavía no haya florecido del todo. Es solo que aún no has descubierto el lugar, la vocación al amor a la que has sido llamado. Todos somos únicos, hemos sido creados de una manera única, con una personalidad única, una familia única, un entorno único, amados por Dios de manera personal.
cuando encuentras ese lugar donde amar hasta el extremo, de manera concreta, hallas tu misión en el amor. La Madre Teresa de Calcuta lo halló en los más pobres de los pobres. San Francisco de Asís en la naturaleza. Y tantos santos y vidas ejemplares que amaron traspasando sus límites. Ese amor fructificó en un lugar concreto. Como ha dicho el Santo Padre citado, el hombre que se supera a sí mismo y no se deja encerrar en los estrechos límites de su propio egoísmo, es capaz de una mirada auténtica. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios podría ser la búsqueda interior del lugar donde desarrollar el amor más allá de nuestros límites. Descubrir la tierra buena en tu historia, el sitio donde sembrar la palabra de Dios que hay en cada corazón para ser felices. Finalizando con el Papa Benedicto XVI. Todos los hombres quieren dejar una huella que permanezca. Pero, ¿qué permanece? ¿El dinero? No. Tampoco los edificios. Los libros tampoco. Después de cierto tiempo más o menos largo, todas estas cosas desaparecen. Lo único que permanece eternamente es el alma humana. El hombre creado por Dios para la eternidad. Por tanto, el fruto que permanece es todo lo que hemos sembrado en las almas humanas. El amor, el conocimiento, el gesto capaz de tocar el corazón, la palabra que abre el alma a la alegría del Señor. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios son los caminos personales del discernimiento. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa, En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Vetrana, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con María Dolores Gómez Maruenda, psicóloga y formadora en la Tercera Orden Franciscana, agradecida de la misericordia de Dios en su vida. En el espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de William George Ward, el matemático protestante que descubrió la verdad del catolicismo escuchando a Henry Newman. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, si quieres, puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp y te lo enviamos. Nuestro WhatsApp, el 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación, el programa Esta no es una semana cualquiera, que presenta Luis Antequera. Y nosotros, en 15 días, volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará, seguro, en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.